cómo es que desarrollamos los temas de equilibrio ácido-base respecto a el reconocimiento, ¿no? Del síndrome o el reconocimiento del desequilibrio y cómo es que podemos identificarlo, ¿no? Lo primero, ya les dije, ¿qué es lo primero que se hace? Se determina si hay acidemia o si hay alcalemia, ¿no? Lo primero que tienen que ver es el pH. Y después tienen que revisarme esos dos parámetros. La presión de CO2 o la PCO2, como también se dice, y el bicarbonato, ¿no? Siempre esos dos tienen que estar bien, tienen que tomarlos bien en cuenta, ¿no? Entonces después vimos la tablita, vimos cómo es que hay cambios compensadores o hay cambios que empiezan a tratar de paliar este cambio de pH, ¿no? Y el ejemplo típico es el de una acidosis respiratoria, ¿no? Cómo es que eh, la pars respiratoria o el pulmón empieza a eliminar el dióxido de carbono aumentando su frecuencia de respiración, ¿no? Lo mismo si es que lo extrapolamos a una alcalosis respiratoria, sería inverso, ¿no? En vez de eliminar dióxido de carbono, retiene dióxido de carbono, ¿no? Y con esto favorece a equilibrar el trastorno ácido-base. Bien, entonces, una vez avanzado el tema de ácido-base, ahora toca el desarrollo de los casos clínicos, ¿ya? Los casos clínicos que más que todo apuntan a agilizar un poco el hecho de reconocimiento de un trastorno ácido-base, ¿no? Y dice, ustedes van a resolverlo, ¿ya? Yo solamente voy a ir guiando. Entonces, un paciente se encuentra sujeto a un respirador, se le realiza una prueba laboratorial de gasometría y el resultado de los estudios es el siguiente. Está en un respirador. ¿Por qué? No sabemos. Pero al parecer tiene insuficiencia respiratoria. Puede que sea aguda, puede que sea crónica. No lo sabemos. ¿Qué es lo primero que hacemos? Ver el pH. Ya, este pH ¿cómo está? 2,53. ¿Ácido o básico? Ya por ahí escuché alcalino, bien. Alcalino, pero mejor si lo decimos que está básico, ¿ya? Alcalino o básico. Ya. Ahora, esto, ¿a qué me lleva? El hecho de que el pH está alcalino, ¿cuál es la terminología correcta para nombrar este desequilibrio? Alcalosis, o bueno, alcalemia. ¿Alcalemia o alcalosis? Excelente. Ya, perfecto. Ahora, ¿qué hacemos? Tenemos que ver si es respiratorio o si es metabólico. ¿Cómo detecto si es respiratorio o si es metabólico? Primero, el respiratorio veo la presión de dióxido de carbono. ¿Cómo está mi presión de dióxido de carbono? Disminuida. Ya, ¿por qué está disminuida? ¿Cuál era el valor normal? De 35 a 45. Bien, de 35 a 45, ¿qué? Milímetros de mercurio. Siempre no se olviden poner su denominador. Entonces, 35 a 45. Estamos por debajo del límite inferior. Estamos en 23. Eso es malo. ¿Por qué es malo? Porque el dióxido de carbono, ¿qué nos forma? Nos forma ácidos, ¿no? El ácido carbónico. Entonces, como estoy perdiendo ácidos, lo lógico es que mi pH aumente, ¿no? Se haga alcalino. ¿Por qué estoy perdiendo ácidos, ¿no? Entonces, así es como ya podríamos ir desilvanando cómo es que está mi paciente, ¿no?
Es un indicio, pero no se queden todavía con eso. Puede que haya algo raro por ahí, ¿no? Entonces, preliminarmente, ¿cómo se ve este trastorno? Ahí a simple vista, sin ver el bicarbonato. Si estoy con alcalemia y ya me está dando indicios que es respiratoria, ¿cómo se llama ese trastorno? Sería una alcalosis respiratoria, ¿no? Respiratoria. Ya empezamos a descubrir la posible causa, ¿no? Eh, puede que su respirador esté con una frecuencia muy alta, ¿no? Muy alta. O también que le esté saturando oxígeno a demasiada presión, ¿no? Entonces esto está generando que se elimine mucho CO2 a través del ventilador, ¿no? Ahora, este es un resultado preliminar, por si acaso. No descarten otra patología o otro trastorno sin antes haber revisado todo el, todo el, el, toda su gasometría, ¿no? Preliminarmente parece una alcalosis respiratoria. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el segundo paso? Vemos el bicarbonato, ¿no? El bicarbonato. ¿Cómo está ese bicarbonato? Disminuido igual. Ya, ¿cuál era el valor normal de bicarbonato? Era entre 22 y 26, ¿no? O 22 y 28 mili equivalentes litro. Está por debajo del límite inferior. Ahora, este bicarbonato está disminuido, ¿no? Podríamos decir que está ácido ese bicarbonato, ¿no? Está disminuido, hay poca base, hay poca base. ¿Y por qué hay poca base? ¿Quién me puede decir? ¿Por qué hay poca base? ¿Por qué hay poco bicarbonato? Porque se está compensando la alcalosis. Bien, tenemos una alcalosis metabólica, no, alcalosis respiratoria. Alcalosis respiratoria. Esto nos está diciendo que hay un exceso de bases, ¿ya? Hay un exceso de bases, exceso de bases. Y una de las bases principales que tiene el cuerpo es el bicarbonato, ¿ya? El bicarbonato. Ahora, la alcalosis respiratoria en este caso específico está causada por una eliminación de ácidos, ¿no? Una eliminación de ácidos. Por eso es que no vimos nada en en el lado metabólico, ¿no? Más bien al revés, en el lado metabólico estamos viendo un descenso de las bases del bicarbonato, ¿no? Entonces, nuestro trastorno actual está dado por una eliminación de ácidos, muy probablemente por una taquipnea iatrogénica. Es decir, una mala programación del respirador mecánico, ¿no? Y eso que me está generando pérdida de ácidos, pérdida de CO2. Entonces, dijimos, estamos hablando de dos tipos de mecanismo compensador, ¿no? Dos tipos de compensadores. Vimos la parte respiratoria, la pars respiratoria y la pars metabólica, ¿correcto? ¿Qué es lo que puede hacer mi pulmón para modificar
esta alcalosis respiratoria de forma rápida. ¿Cuál es la primera modificación que se hace? A ver, Leticia Nicole. ¿Estará presente Leticia Nicole por ahí? Mientras está despertando nuestra compañera. Dijimos que la parte respiratoria lo que hace es dos cosas. O aumenta la frecuencia respiratoria o la disminuye, ¿no? O aumenta o disminuye. En este caso, como es alcalosis respiratoria, ¿qué es lo que estoy buscando? No estoy buscando eliminar dióxido de carbono, ¿no? Lo que estoy buscando es retener el dióxido de carbono para aumentar los ácidos a nivel pulmonar. Entonces, ¿cuál de los dos me va a servir? ¿El de aumento de frecuencia respiratoria o la disminución de frecuencia respiratoria? Disminución de frecuencia respiratoria. Bien, disminución de frecuencia respiratoria. Entonces, con esto acumulo CO2 y aumenta mi ácido carbónico. Y como resultado, mi pH va a empezar a bajar, ¿no? Y se va a alejar del estado alcalino, ¿no? Perfecto. Ahora, dense cuenta, analicen a su paciente. Es un paciente que está conectado a un respirador. Muy probablemente esta acidosis respiratoria ya sea de días, ¿no? Ya sea de días. Entonces, la pars metabólica ya está haciendo su trabajo, ¿ya? Ya se activó la compensación renal y por eso es que se ven modificaciones en el bicarbonato, ¿no? Ya no está en valores normales, sino que ya está disminuyendo. Y esa es parte de la compensación metabólica, ¿no? Habíamos dicho, la pars metabólica, si bien es muy, muy efectiva, es la más efectiva de todas las compensaciones, pero el problema es que tarda, ¿no? Puede tardar un día, 2 días. ¿Y qué es lo que hizo aquí? Aumentó la eliminación de bicarbonato, ¿no? Aumentó la eliminación de bicarbonato y se está reflejando en la gasometría. Está en 18.7. Quiere decir que está eliminando bases, ¿no? A modo de compensarlo, ¿no? A modo de compensarlo. Entonces, esa es la forma en la que hay que desarrollar el caso clínico. Fíjense, no nos dieron casi nada de datos, pero ya estamos armando nuestro caso clínico y generando hipótesis de lo que podría haber sucedido, ¿no? Obviamente, como no lo tenemos presente el paciente, no hay forma de saberlo a ciencia cierta, ¿no? Otra pars metabólica que alguien me pueda nombrar, ¿qué más se puede hacer aquí? Dijimos que hay hasta 4 cambios metabólicos, ¿no? De compensación. Este es uno. O eliminación o retención de bicarbonato es el principal, ¿no? De la pars metabólica. Pero dijimos que hay 4 tipos de cambios, ¿no? También ingresa el tema de eliminación o excreción de protones, ¿no? Después viene la formación de amonio, NH4, o amoníaco, NH3, ¿no? Y también entran los fosfatos, ¿no? Bien. Entonces, si yo les digo que la parte renal se involucra para el cambio del pH, ¿cómo estaría mi orina si yo estoy en una alcalosis respiratoria y ya entró en juego la pars metabólica? ¿Cómo va a estar mi orina? El pH de mi orina. Por eso, cuando vimos el tema de pH, vimos que la orina tiene un pH bastante fluctuante, ¿no? Iba desde 5 a 8 el pH.
de la orina. Y eso tenía un porqué. En este caso, el porqué es que la parte renal es la que controla gran parte de los desequilibrios ácido-base, ¿no? En este caso, como tengo mi bicarbonato está en descenso, tiende al descenso, quiere decir que mi pars metabólica está aumentando la eliminación de bicarbonato, pero ¿de qué forma se elimina el bicarbonato? Se elimina de forma renal, a través de la diuresis, a través de la orina, ¿no? Entonces es lógico que mi orina tienda a estar alcalina, ¿no? Tiende a estar alcalina. Como efecto eh, tardío, ¿no? De una alcalosis respiratoria, o también, si es que hubiera alcalosis metabólica, sucedería lo mismo, porque la pars metabólica también se encargaría de eliminar bicarbonato a nivel renal, ¿no? Entonces, puede que una opción de su examen sea orina alcalina. Así se lo van a poner, ¿no? No les van a poner, bueno, puede que les pongan o no de esta forma, o les pongan, digamos, aumento de eliminación de bicarbonato a nivel renal, puede ser que les pongan. Pero puede ser que un inciso esté escrito de esa forma. Y de hecho hay incisos escritos de esa forma, ¿no? Mecanismo de compensación de una alcalosis respiratoria. Son todos excepto. Y aquí, entre parte de los incisos, les salta este inciso. Orina alcalina. Y ahí, ¿qué tienen que poner? Ese es un compensador. Es una forma de compensar, ¿no? Es una forma de compensar. Lo mismo que pasaría en un trastorno ácido, ¿no? Si es una acidosis respiratoria, si es una acidosis metabólica, parte de la compensación es generar orina ácida, ¿no? Orina ácida, llena de ácido fosfórico, llena de ácido carbónico, ¿no? Y de amonio. Entonces, de amonio, sí. No, de amoníaco. Entonces, no, de amonio, perdón. Ya, entonces, esa es la forma en la que vamos a desarrollar los casos clínicos, ¿no? Ahora, este BE significa exceso de base, ya exceso de base en relación al valor normal del bicarbonato, ¿no? En este caso, el exceso de base está a menos 1.5. Quiere decir que no hay exceso de base, sino que más bien al revés, estamos perdiendo bases, ¿no? Perdiendo bases, ¿no? Por eso está en negativo, menos 1.5 de exceso de base, ¿no? Pero este parámetro sí toma importancia, el exceso de base, sí toma importancia en, por ejemplo, alcalosis metabólica, ¿ya? En una alcalosis metabólica donde tengas un bicarbonato de, no sé, de 30, ¿no? De 30, quiere decir que tenés un exceso de base. Entonces tu EB, bueno, algunas gasometrías lo escriben como EB, en este caso está BE, pero es lo mismo, ¿no? Es la sigla en inglés. Eh, Tu EB, tu exceso de base, va a estar probablemente con un más 6, ¿no? O un más menos 5, digamos, ¿no? Con positivo, ¿no? Con positividad. Entonces quiere decir que sí hay exceso de base, ¿no? Hay exceso de base. Por cualquier tipo de base, puede ser un bicarbonato, puede ser oxidrilo, puede ser peróxido de hidrógeno, ¿no? Entonces, también tienen que observar el EB, ¿ya? Tienen que observar el EB. Entonces, ya dicho esto, eh, ¿cuál es la forma de dar el diagnóstico? Porque así les van a decir, del diagnóstico, escriba el diagnóstico. Entonces, ¿cómo vamos a describir el diagnóstico? A ver, vamos a escribir con el coso este de Zoom. Ya. Entonces, diagnóstico. Ustedes van a dictar el diagnóstico. Vamos. ¿Cuál es el diagnóstico de su paciente? Ya lo desarrollamos. Hola.
Alguien ahí habló, pero no lo escuché. Parece que su micrófono está un poco lejos. A ver, vamos, vamos. Hay una alcalosis o acidosis. Alcalosis Alcalosis, ¿de qué tipo? respiratoria. Respira- Ya. ¿Y este proceso está compensado, descompensado o en proceso de compensación? En proceso de compensación. ¿Por qué? Porque el bicarbonato también está disminuido, sin embargo, el pH todavía no se ha regulado. En proceso de compensación. Excelente. Esa es la respuesta que estaba buscando. En proceso de compensación. Y aquí yo le pregunté, ¿por qué está en proceso de compensación? Porque ya arrancaron los procesos de compensación, ¿ya? Y uno de esos procesos de compensación, ¿qué era? Eliminación de bicarbonato. ¿Y cómo se evidencia esto? Con un bicarbonato por debajo del límite normal, ¿no? Entonces, está en proceso de compensación, ¿no? Ahora, ¿cómo sería si estuviera compensado? Si estuviera compensado el trastorno, que no es el caso, el pH ya tendría que estar en valores normales, ¿ya? El pH tendría que estar en valores normales. Entonces, eso es lo que tienen que detectar, ¿no? Porque sí o sí les va a pedir este apellido. Siempre les va a pedir. Está compensado, descompensado, proceso de compensación. Y ahí tienen que observarlo, ¿no? Entonces, proceso de descompensación. ¿Cómo sería un proceso descompensado? Supongamos que nuestro paciente igual está con diagnóstico de alcalosis respiratoria. Supongamos, este no es el caso. Descompensada. ¿Cómo se manifestaría la descompensada? Tendría un pH alcalino y mi bicarbonato no se le movió ni una milésima, ni una décima, ¿no? No se ha movido el bicarbonato, ¿no? Entonces ahí hay un problema. Está descompensada. Muy probablemente se está reagudizando esa alcalosis respiratoria por X motivo, ¿no? Entonces, en la descompensada van a ver que no hay cambio alguno, ni siquiera en la parte metabólica ni en la parte respiratoria. Todo está ahí, statu quo, ¿no? Muy probablemente los procesos descompensados son los que de inicio, ¿no? Son los de llegada, por así decirlo. Su paciente va a llegar con un trastorno descompensado, ¿no? Con un trastorno descompensado con un pH desfasado del límite normal y con sus compensadores, ya sea del lado respiratorio o del lado metabólico, van a estar o normales o sin cambio, ¿no? Entonces, eso sería el descompensado. ¿Y cómo sería el proceso compensado? ¿Cuál es el indicador de que ya compensaste tu proceso? El pH estaría en condiciones normales. Exactamente. Lo que tienen que ver es el pH. El pH. Si tu pH está dentro del rango de 7.35, 7.45, está compensado, sin importar de cómo esté esto de aquí abajo. Sin importar de cómo esté esto de aquí abajo. El bicarbonato puede estar en 40, pero si tu pH está normal, quiere decir que está compensado. ¿Ya? Está compensado. Lo mismo el PCO2. Si es que ven un PCO2 de, no sé, de 60, digamos, pero tu pH está normal, está en 7.35, 7.45, quiere decir que tu trastorno ha sido compensado, ¿no? Ha sido compensado. Entonces, el principal indicador de que está compensado o no es el pH. Lo demás
es para análisis extra, ¿no? Pero lo primero que me tienen que ver para decir si está compensado o no es el pH, ya el pH, no se olviden. Bien, eso serían las tres posibilidades de diagnóstico. En este caso está el proceso de compensación, ¿no? Bien. Esa es la forma de desarrollar el caso clínico, chicos. No es tan complicado. Ahorita lo hicimos complicado por el tema que explicamos, ¿no? Pero lo mejor es ir rápido al grano. Y eso vamos a... Ah, mira, están las fichitas. Ahí está la respuesta. No sabía que había esto. ¿Cuál es el mecanismo de compensación del organismo para este desequilibrio de ácido-base? Ya lo dijimos, ¿no? Excreción neta de bases, ¿no? Porque estábamos en una alcalosis. Excreción neta de bases, en este caso de bicarbonato, eh, y se reduce la estimulación de la respiración. Eso quiere decir que vamos a favorecer una bradipnia, ¿no? Una disminución de la frecuencia respiratoria. Bien, en este caso, el tratamiento rápido de una alcalosis respiratoria es darle una bolsa de papel a tu paciente y que respire en la bolsa de papel. ¿Por qué en la bolsa de papel? Porque va a expirar dióxido de carbono y va a volver a inspirarlo el dióxido de carbono, ¿no? Y así no lo elimina, ¿no? Así no lo elimina. Bien, ahora, casos clínicos, vamos a hacerlo más rápido porque ya sabemos la teoría. Vamos, señores, ustedes me guían. ¿Qué tipo de trastorno es este? ¿Qué es lo primero que veo? Una pH alto. Ya está alto, está alcalino, ¿no? ¿Qué sigue? Sí. PCO2, ¿cómo está este PCO2? Bajo. Bajo, ya probablemente sea un trastorno respiratorio, probablemente. Sí. Veamos el bicarbonato, ¿cómo está? Mm, Está normal, ¿no? Está dentro del parámetro normal. No se ha modificado. Presión de oxígeno, ¿cómo está? 65, un poco baja, ¿no? Lo normal es que esté entre 80 y 100. Entonces, todo indica que es una alcalosis respiratoria, ¿no? Entonces, parece que el paciente estaba tratando de establecer un récord mundial, pero quedó desmayado tras una hiperventilación que duró 15 minutos. Hiperventilación. Aquí ya está el diagnóstico, ¿no? Esta es una taquipnia, que lo que te generó es una pérdida grande de dióxido de carbono, ¿no? Entonces, ya podríamos dar nuestro diagnóstico, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico? es una Alcalosis alcalosis. respiratoria, ¿no? Entonces, alcalosis respiratoria. ¿Y cómo veo si está compensado, descompensado o en proceso de compensación? Si estuviera compensado, ¿cómo estaría mi pH? Normal. Tendría que estar normal. En este caso, no aplica. Descompensado. ¿Qué significa Sí. descompensado? Que mis compensadores no se han movido. En este caso, como la causa es respiratoria, este ya no entra dentro del análisis. Entra el otro, el bicarbonato. ¿Ya? ¿Cómo está el bicarbonato? Está Está normal, ¿ves? No normal. se ha movido. Entonces quiere decir que está descompensado mi paciente, ¿no? Ya encontramos el apellido, descompensado. No se ha movilizado la parte metabólica, entonces quiere decir que no está compensado, no está en proceso de compensación tampoco, ¿no? ¿Cómo estaría en proceso de compensación? Ya encontramos el apellido, pero bueno, vamos a ver cómo estaría si estuviera en proceso de compensación.
si está alcalino mi paciente. ¿Qué hago cuando hay cuando está alcalina mi sangre? ¿Qué es lo que trato de eliminar? Bases, ¿no? Bases. En este caso trato de eliminar bicarbonato. Incluso este 22 te está dando un dato de que ya está tratando de compensar, ¿no? Normalmente no está en 22 el bicarbonato, normalmente está en 24 o 25, ¿no? En un punto intermedio. Pero en este caso está rozando y de hecho está en el límite inferior del bicarbonato, ¿no? Quiere decir que está arrancando recién, digamos, ¿no? Pero no está en proceso de compensación todavía. Entonces, para que esté en proceso de compensación, mi bicarbonato tendría que estar por debajo del límite inferior. Tendría que ya haber arrancado, ¿no? Y el hecho de que no haya modificación aquí, ¿qué me está diciendo? Que es agudo, ¿no? Y es lo que me describe aquí el caso, ¿no? Es un paciente que se desmayó durante 15 minutos, ¿no? Y digo, hiperventiló por 15 minutos y muy probablemente este paciente esté llegando al servicio de emergencias con un cuadro de evolución de menos de 1 hora.